gràcies. Molt bona tarda. Benvinguts de nou a una sessió al Palma Calla dins del cicle, la darrera sessió del cicle que vam encetar allà al mes de febrer, ara comentàvem, amb la Fundació Ernest Lluch, el FATEC, la Cambra de Comerç de Barcelona i el Club de Roma amb la col·laboració de la Fundació La Caixa. Els agraeixo la seva presència, tant els que venen per primer cop, els que venen per vez primera, com aquells que són més veterans, inclosos els que per humilitat es situen cap al final de la sala. Molt benvinguts tots vostès, estic molt content de veure'ls de nou i estic content, com us deia, de completar, de tenir una mica la sessió, que és el que en diem el broche final, el broche de oro de un ciclo en el que las sesiones hasta ahora han trabajado temas más de índole global, de demográfica, social, jurídica, económica, sanitaria, etc. Hoy una sesión más centrada en la persona mayor como objeto de protección, como sujeto de derechos y como portadora de dignidad. Este sería, creo, el enfoque original, digamos, de la sesión de hoy. Ustedes saben que el maltrato o la violencia existe, desgraciadamente. Los expertos hablan por la violencia horizontal, descendente y ascendente, a nivel doméstico. Dicen que la ascendente es la violencia menos conocida. Yo aprendí hace años, hacia el 2010, cuando estaba director en la Obra Social de La Caixa, hicimos un programa muy bonito, se permite la expresión, de prevención o protección de las personas mayores frente al maltrato en el seno de la familia. Y ahí aprendí, hablo de hace unos 15 años más o menos, dos cosas. Uno, que el fenómeno era más amplio de lo que yo imaginaba. O sea, si no me falla la memoria, afectaba, creo recordar, al 6% de las personas. O sea, que era un porcentaje significativo y no negligible. Y la otra cosa que aprendí es que era el tipo de violencia menos denunciado, porque había elementos tanto de fragilidad y de impotencia por parte de las personas que eran objeto de esta violencia, como también elementos más psicológicos, como vergüenza, sentimiento de fracaso vital, porque que alguien de tus descendientes caiga en este tipo de violencia es insoportable, entre comillas. Entonces, esto explicaba que efectivamente era un fenómeno que desgraciadamente existe en nuestra sociedad y existe en términos no despreciables y que hay que acometer, y es bueno tenerlo presente, y por esto me sentí orgulloso de poder colaborar a la puesta en marcha de aquel programa hace unos años. Y luego, si me permiten, una reflexión también de tipo más antropológico. Ahora, saben que en este momento en Europa está curiosamente de moda el hablar del problema de la inmigración, el problema entre comillas, unos hablan sin comillas, yo hablaría más bien con ellas, de la inmigración. No hace mucho, la semana pasada, el 18, si no recuerdo mal, en Expansión, este gran periódico económico, el editorial, empezaba diciendo: la oleada migratoria que asola Europa, especialmente a las Islas Canarias. Entonces yo empecé a mirar por dónde estaba la oleada migratoria, pues no había por ningún lado. Entonces, claro, es que es impresionante cómo se ha creado un relato en virtud del cual hay una especie de una oleada migratoria que está asolando Europa. Lo en Canarias es un fenómeno particular, el de los cayucos, pero bueno, que esto ocurre en el Mediterráneo y si no por desplazamiento en el Atlántico desde hace 30 o 40 años, no hay ninguna novedad, y a nivel global, europeo, objetivamente es irrelevante en términos cuantitativos, aunque sea importante, evidentemente, para las personas que lo protagonizan. Pero, en todo caso, una lección importante a sacar es que cuando hablamos del tema del respeto a los mayores y del maltrato de las personas mayores, tenemos mucho que aprender en contra de lo que dicen estos agoreros xenófobos. Tenemos mucho que aprender de las culturas que se incorporan en nuestro país, de las grandes procedencias, que son la latinoamericana, la magrebí y la subsahariana. Todas estas culturas, con toda su diversidad y su complejidad, pero tienen un denominador común, que es el respeto hacia los mayores. Y en esto tienen mucho que enseñarnos y nosotros tenemos mucho que aprender.
O sea, yo recuerdo que una vez una persona que colaboraba en casa, de procedencia, en este caso latinoamericana, le contaba a mi esposa que no la habían seleccionado para un tema de cuidado de personas mayores porque tenían problemas esta chica, que es que le coges cariño a las personas. Entonces no la seleccionaron porque era demasiado afectiva y demasiado respetuosa para tratar con personas mayores. Bueno, entonces es una reflexión para que seamos humildes y realistas y tengamos presente que en este tema también tenemos que aprender de los otros y de los que vienen a trabajar en nuestro país. Bien, no me resta más, y perdónenme esta pequeña digresión, solo me resta agradecer a la ponente su ponencia por anticipado, porque yo creo que la vamos a disfrutar mucho, y su voluntad de colaborar. A ustedes por su presencia, a la Fundación Ernest Lluch, con quien ha sido, lo reitero una vez más, pero es que no me cansé de reiterarlo, ha sido un placer colaborar a lo largo de este ciclo y trabajar juntos, y seguiremos haciendo diabluras, alguna malifeta que otra, juntos, y en este caso concreto, en la sesión de hoy, muy particularmente a la FATEC y a su presidente por la colaboración en el ciclo, y particularmente porque ha sido gracias a su colaboración que tenemos a una ponente como la que hoy nos acompaña. Muchas gracias. Josep, sisplau. Bona tarda. Bé, jo només el que volia era, en nom de FATEC i de les persones que representem, donar les gràcies al Club Roma i a la Fundació Ernest Lluch per poder fer aquest cicle de longevitat. Perquè per primer cop estem parlant de longevitat, ja no estem parlant de bellesa, i això és un tema que és molt, molt important, perquè nosaltres som grans però tenim molt de futur encara per endavant. Agrair, com no, i crec el gran esforç i la feinada que han fet tant el Jaume Lanaspa com el Ferriol Sòria perquè això sigui possible. Ha estat un cicle en el qual els ponents, un cada vegada ha anat superant millor que l'altre, i avui tenim el colofon final. I per tant no em queda res més que fer aquest agraïment profund, a demanar-vos que continueu treballant perquè en aquest moment a Catalunya tenim 2.800 persones centenàries. Per tant, quan parlem de longevitat vol dir que tenim molt camí encara per endavant. I l'altre dia estava en una conferència amb la que el deien que l'any 2070 hi hauria a Espanya 220.000 persones centenàries. I per tant, aquí crec que tots plegats hem d'estar treballant pensant que tenim futur per endavant. És agrair per la part nostra que ens queda és aquesta activitat que heu portat a terme, demanar-vos que no parem aquí, que continuem perquè tenim moltes coses encara per tirar endavant. Moltes gràcies. Molt bé, doncs som-hi. Avui tenim a la nena Iorganzi. La nena té formació en dret, té un màster en drets humans i protecció social i és doctora a la Universitat Nacional d'Irlanda, a Galway. És grega, per tant ja enteneu que si s'ha mogut per Irlanda, està a Barcelona i ha passat de la seva terra natal grega, etc. Ens farà una visió volgudament comparada del que està passant en diferents legislacions europees en l'àmbit de drets humans, discriminació i maltractament per motius d'edat. Ella és directora de Polítiques de Drets Humans i No Discriminació de la Age Platform Europe, és professora adjunta a la Universitat de Galway i va començar a treballar a Age on coordina el 2010 i on coordina ara el treball sobre drets humans i discriminació, i fan una feina molt important, per exemple, de promoció per una convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones grans i la nova legislació de la Unió Europea en matèria d'igualtat. Justament ara comentaven que estan intentant incidir en els hearings dels comissaris que estaran dins de la Unió Europea perquè puguin preguntar-los específicament al respecte de coses com aquestes. I per tant, en particular, treballa també entre la intersecció entre l'envelliment i la discapacitat. Tots els que han seguit el cicle són conscients de la importància d'aquesta intersecció.
Representa a Age, a la Plataforma de Drets Fonamentals, així com el grup de treball del Consell d'Europa i de Nacions Unides per enfortir els drets de les persones grans i també és vicepresidenta de l'Aliança Global pels Drets de les Persones Grans. La poden seguir a la web amb múltiples articles i també amb llibres que ha fet sobre llei, envelliment i edatisme. I avui ens parlarà d'aquest tema concret que li hem demanat i que segur que serà d'enorme interès, com que el que hem vingut és escoltar-la. Jo callo, li dono la paraula i en tot cas sí que els animo a que després puguem fer-li tots plegats les preguntes que se'ns acudin, que segur que serà i enriquirà el que ens pugui ara avançar la nena Giosganzi. Nena, muchas gracias y endavant. Pues muchas gracias, Feriol, por la introducción. Muchas gracias a todos los organizadores por la invitación. Es un verdadero honor estar con vosotros aquí, pero también un gran desafío para poder cerrar juntos esta serie de debates, porque es difícil, por un lado, complementar seguro todo lo que habéis hablado estos últimos meses. También un desafío más, un reto más con el castellano, que no es mi idioma, pero bueno, creo que nos vamos a entender. Si no, por favor, me lo puedes señalar, así intento explicar un poco mejor o me ayudará también Feriol. Pues yo, como le he explicado Feriol, mi experiencia viene de la Unión Europea, quizás, y trabajando también con las Naciones Unidas, quizás vaya a tener cosas que no tienen una resonancia directa al contexto que vivéis aquí en España y en Cataluña. Es por eso que para mí es muy interesante también con el debate que vamos a tener después de mi ponencia, ver cuáles son los puntos así en común y que podemos plantear y hacer juntos. Pero antes de empezar un poco, para situarme, quería hacer un par de preguntas. ¿Quiénes de vosotros trabajáis en el sector del envejecimiento? ¿En el sector del envejecimiento? Sí. Bueno, hay unos cuantos, sí, también, trabajar en general. Perfecto. Bueno, hay unos buenos expertos. ¿Quiénes de vosotros os identificáis como personas mayores? También muchos expertos de experiencias vividas. Perfecto. Bueno, no sé qué voy a añadir de vuestras experiencias e expertise. ¿Y quiénes de vosotros os consideráis, os identificáis como activistas? Puede ser en este ámbito o en otro ámbito, quizás. Bueno, más que de la unidad, diría. Bueno, estamos en un buen camino, creo. Pues empezamos. Yo quería plantear el envejecimiento, la longevidad como un tema de derechos. ¿Por qué? Porque, claro, hablamos del envejecimiento, de la longevidad desde el punto de vista demográfico, económica, desde el punto de vista también de salud, de cuidado, como un tema de protección social. Porque, además de todo eso, plantear el envejecimiento y la longevidad como una cuestión de derechos. Primero, ¿qué son los derechos? Los derechos son derechos que tenemos todos los seres humanos solos por ser humanos. Entonces, no son cosas que nos dan, sino cosas que no nos pueden quitar. Y esto es importante. Son cosas inalienables para todos. Es cosas que nos pertenecen a todos solo porque somos humanos, no dependen de nuestro origen, no dependen de nuestra raza, de nuestra edad, de nuestro grupo social, de nuestro país. No es una recompensa para un buen o no comportamiento, pero nos pertenecen a todos, a todo momento, en todo lugar, los 365 días del año. Es lo que dijo también el ex alto comisariado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También el uso del lenguaje de los derechos humanos es muy potente. Y quería compartir aquí también las palabras del ex relator especial de las Naciones Unidas sobre la pobreza extrema, que decía que si aplicamos esta idea, este lenguaje de los derechos humanos en el contexto de la pobreza, es muy importante, porque pasamos de una idea de mirando a las personas que viven con pobreza como personas pobres, como personas vulnerables, quizá por personas culpables de su situación, a personas con derechos, a personas que tienen dignidad, a personas que tienen una capacidad de acción, y que también hablamos de obligaciones de los gobiernos hacia estas personas. Pasamos a un debate sobre
la asignación de los recursos sociales. Y también, dice ese relator, quizás es por eso que los gobiernos evitan este lenguaje de derechos, precisamente para evitar todas las positivas consecuencias del uso de este lenguaje de los derechos humanos. No sé si pensáis que es un lenguaje que se utiliza mucho en España cuando hablamos del envejecimiento en longevidad. Por lo menos en mi experiencia en la Unión Europea, en las Naciones Unidas, es algo que todavía no está muy generalizado, digamos, y precisamente puede ser por eso. ¿Y qué podemos beneficiar si hablamos y cuál es el cambio de este paradigma hablando de derechos de las personas mayores? Pasamos de una perspectiva de necesidades, que es a menudo la manera en la cual miramos a la vejez, miramos a las personas mayores como personas con necesidades que tenemos quizás apoyar, a una perspectiva de derechos. Entonces, en vez de mirar a las personas mayores como personas que tienen déficits, que tienen problemas, que tienen vulnerabilidades, hablamos de las personas mayores como titulares de derechos, como personas con dignidad, como personas con como personas con el poder de acción. Las personas mayores, en vez de ser personas que necesitan asistencia, son ciudadanos que tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones también con los demás. En vez de ver a las personas mayores como pasivas, como personas que solo reciben atención, reciben cuidado, reciben servicios, son personas que participan, son personas que contribuyen. En vez de centrarse las políticas, los servicios, los apoyos en la vulnerabilidad de los individuos o del grupo, también nos centramos en las barreras. Las barreras pueden ser sociales, pueden ser económicas, pueden ser ambientales, que crean dificultades, que crean desigualdades, que no permitan a las personas mayores de disfrutar de la misma manera sus derechos. En vez de decir que las personas mayores meriten atención, que lo meriten también, pero hay una diferencia, que es el hecho de que a través de esta perspectiva, de este enfoque de derechos humanos, los gobiernos y todos nosotros tenemos también obligaciones hacia las personas mayores. Y en vez de solo centrarnos en los insumos, en los servicios, en la provisión de programas, también nos interesamos al proceso. Entonces sí que tenemos programas para las personas mayores, pero las personas mayores han sido consultadas, han sido implicadas en estos programas. Son ellas que han elegido esta opción entre diferentes opciones. Y también a los resultados. ¿Qué son los resultados de estos programas? Lo monitoramos, tenemos una idea de cómo van las situaciones, mejoramos las situaciones, vamos hacia resultados más igualitarios. Y también lo que es muy importante en esta perspectiva de derechos es que se basen en un marco jurídico, en un marco legislativo. Entonces, esto quiere decir que están también acompañados de un sistema de vigilancia, de órganos de vigilancia, de monitoraje y también de oportunidades de reclamar derechos, de defender los derechos, de pedir reparación, remedios y acceder a la justicia. Y esto no es solo la teoría, sino también tenemos dentro de la Unión Europea, pero también al nivel global y al nivel de la Europa más grande, que es el Consejo de Europa, un marco que habla de los derechos de las personas mayores. Aquí tenéis el ejemplo de la Carta Social Europea, que es un instrumento que es sobre derechos económicos y sociales, como el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la protección social. Incluye también una provisión especial sobre los derechos humanos de las personas mayores a la protección social. Es el artículo 23. Es un artículo bastante largo, entonces no voy a ir a los detalles, pero voy a dar todos los detalles. Pero es muy interesante porque habla del derecho de las personas mayores de seguir siendo miembros de pleno derecho a la sociedad, de elegir libremente su estilo de vida y llevar una vida independiente, de garantizar un apoyo adecuado, respetar su intimidad y participar en las decisiones relativas a las condiciones de vida en las situaciones si vivan en instituciones. Y además hay en el contexto del Consejo de Europa hay una comisión que también hace la vigilancia de este instrumento y va aún
digamos, interpreta esta provisión en una manera mucho más amplia. Entonces habla también del edadismo, del maltrato y otras cuestiones de derechos de las personas mayores. Al nivel de la Unión Europea tenemos esta provisión, que es el artículo 25 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea sobre las personas mayores, donde la Unión reconoce y respeta el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna, independiente y a participar en la vida social y cultural. Importante que este artículo está incluido en el capítulo de igualdad de esta Carta Europea. ¿Por qué? Porque la Unión Europea tiene como su misión, su mandato, de enfrentar todas las desigualdades, todos los tipos de discriminación, incluso sobre la base de edad. Al nivel global tenemos otros instrumentos. La Unión Africana ha adoptado un protocolo, entonces un tratado sobre los derechos de las personas mayores, la Organización de los Estados Americanos también, mientras al nivel del Consejo de Europa solo tenemos una recomendación sobre los derechos humanos de las personas mayores. Las Naciones Unidas son pioneras en la protección de los derechos de la vejez. Hay un grupo de trabajo que desde años está hablando sobre cómo reforzar el disfrute, el garantizaje de los derechos humanos en la vejez. Y tenemos también desde 2014 la experta independiente sobre los derechos humanos en la vejez, que antes era Rosita Confirmante de Chile y ahora es Claudia Mahler de Alemania. Entonces, bueno, la intención está, la ambición está, el marco está de derechos humanos. No soy solo yo que soy obsesionada con los derechos en la vejez. Pero ¿qué pasa? Si vamos más en detalles y hacemos una crítica del marco legislativo. Y aquí también voy a mirar más el marco legislativo europeo y internacional. Aquí, como les decía, desde 2010 existe un grupo de trabajo en las Naciones Unidas que está mirando diferentes opciones que podemos tener en el nivel global para mejor garantizar el disfrute de todos los derechos humanos en la vejez. Una de las conclusiones de este grupo de trabajo es lo que dice así, que mientras tenemos todos los mismos derechos, mientras la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama que todos somos libres e iguales, es evidente que el disfrute de todos los derechos disminuye con la edad. ¿Por qué? Esto es debido a la noción negativa de que las personas mayores son de alguna manera menos productivas, menos valiosas para la sociedad y una carga para la economía y para las generaciones más jóvenes. Entonces, esta lógica de derechos humanos se aplica no de una manera uniforme, sino de una manera universal en el contexto de la vejez, debido al edadismo. También lo que conocemos es que el edadismo es una forma de discriminación que no está bien cubierta por el sistema internacional que tenemos. Que mientras la Declaración Universal habla de discriminación, no habla de la discriminación por edad, habla de discriminación de raza, de la discriminación sobre la base de género, pero no sobre la discriminación por edad. Y esto ha sido como identificado como uno de los problemas importantes, una laguna en el sistema, una brecha en el sistema internacional. Lo que es interesante también, si vamos aún más en los detalles, es que si vemos el marco internacional que constituye también tratados sobre los derechos de las mujeres, los derechos de las personas con discapacidad y otros, aquí hay órganos que interpretan estos tratados y dan unas líneas directrices a los Estados miembros sobre cómo aplicar los derechos, cómo entender los derechos que deberían cambiar, los cambios que tienen que hacer a las políticas nacionales. Y aquí vemos que, primero, hay pocas referencias a las personas mayores y, segundo, siguen teniendo referencias a las personas mayores de una manera muy estereotípica. Entonces, siguen hablando del envejecimiento como un problema, como las personas mayores, por ejemplo, como dependientes, o las mujeres mayores como principalmente cuidadoras. Entonces, el mismo marco que habla de derechos de las personas mayores, la interpretación de todo los tratados generales que tenemos, que se aplican en todo el mundo, siguen teniendo esta imagen estereotípica de la vejez.
También lo que pasa es que los mismos tratados, los mismos instrumentos, los mismos órganos que tenemos permiten la discriminación por edad. Entonces, por ejemplo, tenemos el órgano que vigila la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que dice que la discriminación por edad está permitida en varios ámbitos de la vida, mientras esto no se permite para todos otros tipos de discriminación por otros motivos, solo por motivo de edad. Y además, como no nos da más explicación sobre las situaciones en las cuales se puede permitir la discriminación por edad, genera un amplio, digamos, espacio para restricciones de derechos en la vejez. Una también particularidad, no sé si lo habéis notado cuando he enseñado la provisión de la Carta Social Europea, que decía que las personas mayores deberían tener la oportunidad de seguir siendo miembros de la sociedad durante el mayor tiempo posible. Esta frase existe solo en el contexto del envejecimiento. Si vemos los otros artículos, los otros instrumentos para personas mayores, para mujeres, para niños, esto no existe. Lo que decimos para los otros grupos de la sociedad es que todos tenemos que disfrutar de los mismos derechos en igualdad de condiciones con los demás. Pero si vemos a la Madrid International Plan of Action, un plan político internacional, a estos instrumentos que os estoy hablando, a instrumentos de la Unión Europea, el Green Paper on Aging, que dice no, restricciones. Solo podemos vivir independientemente en la sociedad el mayor tiempo posible. Entonces, bueno, ya vemos que hay un sesgo, hay una limitación conceptual, que todos ponemos límites en el disfrute de nuestros derechos humanos en la vejez. Es lo que hemos visto también en la jurisprudencia de la Unión Europea, que por un lado sí que tenemos al nivel europeo una directiva, entonces una legislación que se aplica a todos los países europeos que prohíbe la discriminación por edad, que esto es un avance muy importante que ha mejorado de un punto de vista muchas situaciones al mundo de trabajo. Por otro lado, hemos hecho un análisis de la jurisprudencia del Tribunal Europeo y hemos visto que el mismo tribunal, que debería ser el defensor de todos los derechos del principio de igualdad, que perpetúa varios estereotipos sobre las personas mayores. Por ejemplo, el Tribunal Europeo acepta por defecto que la capacidad de trabajar disminuye con la edad, como si todos en un momento de nuestra vida no estamos capaces de continuar a trabajar, que ya sabemos que científicamente esto no existe. Afirma que la dignidad se mantiene mejor si retiramos a las personas del empleo a una edad determinada. Entonces, dice el Tribunal Europeo que en vez de sujetar a las personas mayores a valoraciones de su capacidad, de su habilidad de continuar a trabajar, es mejor completamente retirarlas del mundo de trabajo. No habla de nada del potencial, de las contribuciones de las personas mayores ni de las oportunidades de la longevidad. Entonces, incluso esto es contrario a todos los objetivos de la Unión Europea sobre el envejecimiento activo, por ejemplo, y todas las políticas que también tenemos al nivel nacional. También permite negar a los trabajadores mayores el acceso a ingresos adecuados. Aquí hay el ejemplo de un señor, Rosenblatt, que quería continuar a trabajar, porque también por él era muy importante porque su pensión no era adecuada. Él decía, yo quiero continuar a trabajar, no se lo quiero, pero también es necesario para no encontrarme en una situación económica difícil. Y bueno, el tribunal no lo ha aceptado. También esta jurisprudencia trata a las personas mayores como un grupo homogéneo, no se ignoran las diferencias, incluso las intersecciones, las desigualdades que existan en este grupo. Por ejemplo, en el caso de Petersen, el tribunal aceptó que las capacidades de los dentistas disminuyen con la edad, basándole en ¿qué? En experiencia general. Entonces, ni ha hecho referencia en estudios científicos sobre las capacidades o estudios específicos para este sector, para los dentistas, en las capacidades que un dentista tiene que tener, ni una valoración del individuo en cuestión.
Entonces, ¿qué pasa con estos tipos de lógicas que se incorporan dentro de los tribunales? Es que tienen la tendencia a legitimar y perpetuar el edadismo. Entonces, lo que pasa es que no solo si permitimos el edadismo en el mundo del trabajo, también hay una, digamos, acción más simbólica. Entonces, es como si aceptamos, va a ser más fácil aceptar y tolerar también discriminación y el edadismo en otros ámbitos en el futuro, en el acceso a los servicios, acceso a la salud, etc. Y también puede alimentar el conflicto intergeneracional. Entonces, nuestra conclusión fue que los tribunales aceptan la discriminación por edad como una forma que es menos grave, menos importante que otros tipos de discriminación. También vemos que hay sesgos en las políticas. A mí me gusta mucho esta dicotomía que ha puesto este ciclo de debates entre Plato y Aristóteles, porque es algo que vemos mucho también en las políticas europeas. Y bueno, he elegido estas imágenes porque son los extremos, claro. Por un lado, es esta idea de vulnerabilidad. Tenemos a proteger a los propios mayores que tienen problemas, tienen dificultades. Y por otro lado, es la idea de una persona mayor muy, muy potente, que no necesita ninguna ayuda, que puede tener todas las oportunidades de la vida. Y yo creo que, bueno, las dos opciones son un poco... son extremas al final, que hay muchos más vejeces, muchos más tipos de envejecer, tenemos que tener muchos más colores, muchos más matices, muchos más atención a las diversidades que tenemos dentro de la vejez. Pero si vemos a las políticas de las personas mayores, o se centran en la vulnerabilidad, el hecho de que tenemos que ayudar a las personas mayores, que, por ejemplo, en el tema de los cuidados, o hablan de un envejecimiento activo, sano, como si fuera algo que si una persona no puede vivir con éxito, no puede envejecer activamente, puede ser culpa suya. Entonces también hay muchos críticos de estas políticas que solo hablan de envejecimiento activo, que tienen también su posición, porque por un lado han podido un poco cambiar el paradigma, pasar de un paradigma negativo a un paradigma positivo, pero por otro lado también pueden causar nuevos estereotipos sobre el envejecimiento. Otros sesgos que vemos es relacionado a los ciclos de vida, las trayectorias de vida. Así eran nuestras trayectorias de vida en los años 1880 más o menos, cuando Bismarck introdujo por la primera vez en Alemania el sistema de protección social, las pensiones. Bueno, unos pocos años al principio de nuestras vidas que la pasábamos para educarnos, luego la mayoría trabajando y muy poco tiempo al final de nuestra vida en la jubilación. Entonces, al final, en esta época, la gente trabajaba hasta morir, más o menos. Entonces, la jubilación duraba muy poco tiempo. Claro, sabemos que esta no es la situación de hoy, porque ahora vivimos más tiempo, hemos ganado vida, hemos ganado años, y la cuestión es, por un lado, ¿qué hacemos con los años adicionales que hemos ganado en nuestra vida? Y el problema es que muchas de las políticas que tenemos hoy siempre reflejan este arquetipo de Bismarck, estas tres digamos, etapas de nuestra vida muy, muy distintas, y quizás de una duración que no corresponde a la situación de hoy. Nuestras trayectorias de vida ahora son mucho, mucho más complejas. Entonces, aquí es solo un ejemplo que quizás muchos de nosotros empezamos ya a trabajar mientras estamos estudiando. Hay una casi obligación de educación durante toda la vida, porque lo que aprendemos a la escuela o aprendemos a la universidad ahora no va a ser adecuado para avanzar en su mundo laboral y también para su crecimiento personal. Entonces, muchos de nosotros también paramos a trabajar para hacer estudios, para cuidar a nuestra familia, para viajar, para otras razones. Luego, poco a poco, quizás vamos disminuyendo nuestro trabajo para cuidar a nuestros familiares. Hay personas que se jubilan, pero van a ser emprendedores luego, después de la jubilación. Entonces, hay muchísimas transacciones
transiciones. Pero los sistemas políticos, los sistemas de protección social no reflejan esas transiciones. Entonces, una cuestión es cómo vamos a apoyar a las personas mayores a la última etapa de su vida, pero también cómo vamos a ayudar a todos nosotros durante todas nuestras vidas para poder disfrutar de los mismos derechos también en la vejez. El ejemplo característico es de las mujeres mayores, que bueno, muchas mujeres tenemos que parar a trabajar para cuidar a los niños, cuidar a nuestros padres, cuidar a nuestras parejas. Las mujeres tienen la tendencia a tener trabajo mucho más informal. Esto se traduce a menos derechos de protección social, menos derechos al momento de la jubilación, menos recursos. Entonces, los sistemas ahora no reflejan las contribuciones de las mujeres en los sistemas como cuidadoras, por ejemplo. Y entonces las políticas también tienen estas brechas, tienen estos sesgos que no reflejan este cambio de paradigma de nuestras trayectorias de vida. Y claro, esto está también reflejado en la práctica. Ejemplo muy característico fue la pandemia. Creo que no necesito repetir la situación que hemos vivido en la pandemia, donde la edad ha sido utilizada universalmente casi como un criterio para la restricción al acceso al cuidado, a los servicios sociosanitarios, las situaciones de abandono, de negligencia, de maltrato que hemos visto durante la pandemia. Pero como lo dice aquí el alto comisionado de las Naciones Unidas, la pandemia solo ha manifestado y amplificado situaciones de desigualdad que las personas mayores ya vivían antes la pandemia, como la falta de protección social, el acceso a los servicios de salud, la falta de autonomía, la participación en la toma de decisiones, el riesgo de violencia, abandono y abuso. Aquí es un testimonio también de un responsable de una residencia pública de personas mayores en Francia, que dice que la financiación de esta residencia depende del nivel de cuidados que necesitan los residentes. Cuanto mayor es la necesidad, mayor es la financiación del Estado. Además, la silla de ruedas es práctica, porque si las personas caminan, alguien tiene que ayudarles y los recursos son muy, muy limitados. Por todo ello, hay que evitar que vuelvan a caminar ante todo. Entonces, ¿cuál es la visión de los cuidados al final? La visión es una visión como debería ser el cuidado como un sistema de apoyo para ayudar a las personas hasta el final de sus vidas poder vivir plenamente, o es solo un mantenimiento, o quizás peor, solo cómo vamos a evitar problemas económicos. Entonces, si el punto de parte es un punto de parte solo económico, llegamos a este punto de visión, tenemos un punto de parte que es más de derechos, quizás, porque necesita muchas cosas más que la teoría, podríamos tener una visión de los cuidados mucho más amplia. También sabemos que el edadismo es algo que internalizamos todos nosotros. Entonces, hay muchísimos ejemplos de personas mayores que aceptan situaciones de maltrato, aceptan situaciones de discriminación. Aquí hay solo dos testimonios de personas que dicen, la primera que dice que, bueno, ahora no voy a luchar por mi herencia. Si fuera más joven, definitivamente lo haría, pero ahora no quiero, no tengo la energía. Y otras personas que dicen que, bueno, es normal que no me reclutaron por ese trabajo, ya soy mayor. Y lo mismo pasa también en el sistema de los cuidados. Hay personas mayores que dicen que, bueno, es normal que mi familia no puede cuidar de mí, entonces me dejan aquí, que no está bien, pero bueno, ¿tengo derechos? No tengo, ¿podría reclamar mis derechos? No lo saben. Y hay también, esto pasa dentro de las familias también. Aquí es un testimonio del trabajador social que decía que las familias también aceptan situaciones que, aunque podrían ser etiquetadas como abuso de personas mayores, situaciones que las personas mayores son atadas en sillas, las personas mayores que no pueden salir, situaciones que las personas mayores no tienen ninguna opinión sobre lo que van a comer, si van a comer, con quién van a estar, situaciones que les dan muchas drogas para no crear problemas. Entonces sí que podrían ser etiquetadas, las familias las aceptan como situaciones de vida normal o métodos tradicionales de cuidado de personas mayores. También hay estudios que se han hecho sobre el maltrato y dicen que los trabajadores sociales
es más probable que van a etiquetar casos como abusos si la víctima es joven. Entonces, no etiquetan tan frecuentemente los mismos casos si la víctima es mayor. Y igual la policía toma menos en serio las mujeres mayores como víctimas de abuso. Entonces, ¿qué pasa? Ignoramos la injusticia, ignoramos la desigualdad hacia las personas mayores. Y es el punto importante, que el edadismo no solo es una fuerza, es no solo la base sobre la cual impulsa otros tipos de discriminación, otros tipos de maltrato, de violación de derechos, pero lo que hace es que las desigualdades hacia las personas mayores parezcan más naturales o inevitables incluso. Entonces sabemos que el maltrato es real, sabemos que el maltrato es algo dañino, pero es algo que es ilícito, tenemos de verdad responsabilidad. ¿Cómo podríamos abordarlo? Es esto la cuestión. Y a mí me gusta dar el ejemplo de una filósofa que se llama Miranda Fricker, que habla de un tipo de injusticia que ella llama hermenéutica, que es una injusticia causada por el hecho de que no sabemos si somos tratados injustamente. Ella da el ejemplo de las mujeres que sufren de acoso sexual o de las mujeres que sufren de abuso sexual dentro de su matrimonio en una época cuando estos no eran considerados como crímenes. Entonces las mujeres no tenían el lenguaje, no tenían la conciencia, no tenían el apoyo, no tenían las herramientas para poder abordar estos temas. E incluso se culpabilizan, lo trivializan, decían que bueno, es lo normal, o incluso se sentían culpables. Y creo que como sociedad estamos en una situación muy parecida si vemos las situaciones de maltrato o otros tipos de violaciones de derechos humanos en la vejez. El edadismo es algo muy, muy integrado en nuestras culturas, en nuestros sistemas, y hace que llevamos a pasar por alto las consecuencias que tiene sobre las personas mayores. Y también no hacemos los cambios necesarios y faltamos la conciencia para reclamar nuestros derechos. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos herramientas para poder reconocer que estos son actos que deberían ser prohibidos, no son normales. Necesitamos habilitar, ayudar a hacer los cambios necesarios para prevenir y abordar estas violaciones y empoderar a todos nosotros, a individuos y también grupos, para reclamar los derechos. ¿Cómo hacerlo? Yo solo tengo dos ideas, pero quizás me vais a dar más luego. Primero, el envejecimiento es algo que compartimos todos nosotros, hace parte de toda nuestra humanidad compartida. Todos los días, todos nosotros envejecemos un día más, entonces es algo que tenemos todos en común. La longevidad, los años adicionales que se asumen a nuestra trayectoria de vida, ahora es una norma, no es la excepción. Entonces, todos nos hacemos mayores. Aunque no todos vosotros os identificáis todavía como personas mayores, pero todos nosotros somos personas mayores en formación. Entonces, tenemos interés en esto, ¿no? Y me parece también muy interesante esta idea de Margaret Atwood, la escritora, que dice que la impotencia y el silencio van juntos. Deberíamos usar nuestras posiciones privilegiadas no como un refugio de la realidad del mundo, sino como una plataforma desde la cual hablar. Una voz es un regalo, debería ser apreciada y utilizada. Todos nosotros tenemos voz, tenemos poder, y mientras tenemos movimientos sociales sobre los derechos de las mujeres, sobre los derechos de las personas con discapacidad, movimientos antirracistas, no sé si todavía tenemos un movimiento social. Claro que tenemos grupos como la FATEC que defienden nuestros derechos, es importante, pero al nivel más global estamos incluso vistos como un grupo que puede cambiar la situación actual. ¿Y cuál es el papel de cada uno de nosotros? Aquí quería compartir también esta idea de Isidoro, el profesor de Israel, que habla de ageism, no sé en castellano cómo lo podríamos traducir, quizás edadivismo, que es la ideología política detrás de este movimiento social
para dar a las personas mayores, para dar justicia social en la vejez, para garantizar justicia social en la vejez. Y es un poco la fundación para el activismo en cuestiones de envejecimiento, de vejez. Entonces, esta era la primera idea, el activismo. Y la segunda es la convención, sobre la convención de la ONU. ¿Qué es una convención de la ONU? Es un tratado que está ratificado por los gobiernos voluntariamente. Entonces, pero una vez que ratifiquen los tratados internacionales, tienen que cumplir con las normas. Tienen que cambiar, hacer reformas para cumplir con el contenido de estos tratados. Y claro, los tratados no van a ser nunca una solución mágica, pero sí que nos podrían ayudar en todo eso que hemos hablado. Hay Beth Simmons, que ha hecho un estudio del impacto de los tratados internacionales en práctica, y lo que dice es que los tratados pueden ayudar para estabilizar los límites entre prácticas aceptables e inaceptables, haciendo que la manipulación de los derechos sea menos elástica de lo que hubiera sido posible de otro modo. Entonces, una convención de la ONU lo podría hacer es hacer más difícil de tolerar prácticas impulsadas por el edadismo, porque introduciría normas que dicen que el edadismo no tiene que aceptarse, el maltrato, todas estas situaciones. También una convención explicaría los cambios concretos que necesitamos para disfrutar los mismos derechos en igualdad cuando seamos todos mayores. Y esto podría ser cambios no solo durante la última etapa de nuestra vida, que claro que necesitamos más apoyos, y pensamos a los apoyos y los sistemas que nos ayudan en los primeros 30 años de nuestra vida, si los sistemas que nos ayudan en los últimos 30 años de nuestra vida, hay una brecha, pero también los cambios, como hemos visto, que tienen que pasar durante toda la vida para poder envejecer en igualdad. Lo hemos visto con el ejemplo de las mujeres mayores, también el sistema de educación que tiene que cambiar para poder permitir a todos nosotros de continuar a educarnos a lo largo de nuestra vida, la protección social, también cómo abordar todas las intersecciones, las desigualdades sobre la base de varios motivos, etc. Y entonces una convención podría dar normas que explican todas las situaciones como derechos en la vejez. Y por último, nos daría mayor conciencia, nos daría también espacio como también sociedad civil, pero también como individuos, como expertos, como académicos, y herramientas para reclamar estos derechos. Una convención no funciona sola, una convención sino crea el espacio para tener más debate, para trabajar junto con los otros tratados que ya existen, entonces daría también más impulso a la aplicación, a la implementación, por ejemplo, del Tratado de los Derechos de las Mujeres, con una perspectiva de vejez y del edadismo y las problemáticas y cómo las tenemos que abordar, y también nos daría más herramientas reales, más vigilancia, más órganos, más instrumentos para poder reclamar todos nuestros derechos en la vejez. Gracias. Bueno, Tanim, has dicho muchas cosas. Yo creo que además nos has reflejado bien el marco legal en el que deberíamos movernos, pero también en el que nos movemos, ¿no? Abriremos la intervención del público para debate, si te parece. A mí, para romper el hielo, te lanzo dos posibles preguntes i després continuem, que tenim una bona estona per poder-ho fer en la mesura que els sembli pertinent. La primera es, has hablado mucho de derechos y para sustentar todos estos cambios posibles en la parte pues más de leyes fundamentales, muchas veces nos piden datos. Y datos sobre estos temas, tengo la impresión de que hay mucho dato oculto, ¿no? Nos falta fineza. ¿En qué medida conoces cómo podemos tener esos datos? ¿Qué dice Eurostat al respecto? ¿Qué posibilidad real de comparación tenemos? Esta sería una primera, y justo junto con esta,
Ahora hay un cambio de comisarios en la Unión Europea, estamos a punto de iniciar un nuevo mandato, empiezan ahora los hearings y me gustaría saber tu opinión sobre cómo estos temas crees que van a quedar reflejados en la comisión que va a salir. ¿Te contesto ahora? Vamos por aquí y damos la palabra. El tema de los datos es muy importante porque también es una cuestión de derechos. Lo que dijo al principio, si la perspectiva de derechos humanos está apoyada en una idea que tenemos que también hacer vigilancia, hacer el monitoraje. Entonces, si no tenemos los datos, no podemos saber si mejoramos o no. La realidad es que tenemos muchos problemas con el tema de los datos. Por un lado, ¿por qué? Porque hay límites de edad en muchísimas estadísticas, en muchísimos sondajes, incluso en Eurostat, incluso en otros en estudios de la Agencia de los Derechos Fundamentales, por ejemplo. Entonces, esto es un problema. El otro problema es que, aunque no tenemos datos, aunque no tenemos límites de edad, no tenemos necesariamente muchas personas que están incluidas en estos sondajes. Entonces, quizás tienen muchas más personas que representan los grupos más jóvenes que los grupos más mayores. Otro problema que tenemos es que los datos no son desagregados por edad. Entonces, en la mayoría de los casos, las personas mayores son representadas en una categoría como 60 y más o 65 y más. Y esto es un gran error. No podemos no podemos imaginar poner en la misma categoría las personas entre 0 y 30 años de edad. Mientras sí que ponemos en casi todas las estadísticas las personas entre 60 y 90, 95, 100 años en la misma categoría. Entonces, hay un problema general con los datos y las estadísticas. Si vamos al tema de maltrato, es aún más un problema oculto. Sí que hay unos pocos estudios que han hecho más al nivel local o más al nivel nacional. A nivel comparativo, no hay casi nada. Sigue siendo un problema. Si vamos aún más para mirar, por ejemplo, el tema del maltrato en las instituciones, allí aún menos datos. ¿Por qué? Porque, bueno, hacer estudios en las instituciones es una otra cuestión muy complicada, entonces no tenemos los datos. Si vamos a ver situaciones de personas mayores, LGBTI, migrantes, entonces todas las intersecciones, aún menos datos. Yo diría también son cosas que la relatora, la experta independiente de las personas mayores, ha hecho un informe sobre estas brechas de datos, como también es una cuestión de derechos humanos. Entonces, en general, diría que es un problema que seguimos teniendo. Por otro lado, quería decir que afortunadamente, los últimos años, por ejemplo, gracias al informe mundial de la Organización Mundial de la Salud sobre el edadismo, empezamos a tener unos datos que antes no hacíamos. Entonces, el edadismo ya hablamos más de él, entonces tenemos varios datos sobre la manifestación del edadismo que nos podría ayudar un poco para diseñar políticas sobre eso. Entonces, no es que no tenemos nada, pero sí que necesitamos mucho más datos. Y sobre el tema de la Comisión Europea, no sé si bueno, el público sigue el tema, pero es interesante lo que está pasando en el momento porque tenemos una comisión que está diseñada por ahora, pero todavía no está confirmada. Entonces, en esta comisión, por ahora, tenemos una persona que tiene el portafolio de igualdad, que está conjunto con otros temas, incluso con la gestión de crisis, por ejemplo. Y esto es un cambio enorme comparando con la comisión anterior, donde teníamos una comisaria que tenía solo el portafolio de igualdad y donde tenía tareas específicas para cubrir todos los motivos de edad, una ambición grande para promover legislación, estrategias, etcétera. Hasta ahora, el tema de edad a nivel europeo es el único motivo de edad que está cubierto por los tratados europeos que no está cubierto para una estrategia, un plan de acción. Tenemos estrategias europeas sobre la discriminación por orientación sexual, por género, racismo, Roma,
pero no, la única que no tiene por ahora es la edad. Y si vemos ahora este mandato, esta misión de esta nueva comisaria, el único motivo de edad que no está mencionando en su carta de misión es la edad. Entonces vemos que seguimos con la misma brecha, con el mismo problema, aunque todos somos conscientes de este cambio demográfico. Si vemos a un otro portafolio que es interesante para nosotros, es del comisario que está trabajando sobre la justicia intergeneracional, que normalmente nos tendría que dar mucho trabajo, ¿no? Pero si leemos también la descripción de las tareas de este comisario, solo habla de la juventud. Entonces, no sé dónde se encuentra ahora la intergeneracionalidad en pero por ahora el tema de la demografía, el tema de las personas mayores, el tema de igualdad por temas de edad no aparecen. Esto no quiere decir que no van a trabajar y nosotros como organización no vamos a trabajar, pero en principio los temas que estamos hablando ahora no tienen la misma visibilidad que tenían en la comisión anterior. Entonces, vamos a hacer mucho más trabajo, no empezamos desde cero, claro, y es aquí por eso que hablo del activismo, porque todo eso es importante hacer organizaciones para AIDS, pero también lo tienen que hacer las organizaciones que trabajan a nivel nacional y que van a influir todos nosotros para poder hablar de estos temas a nivel europeu. No sé si he explicado. Molt bé. Doncs, si us sembla, obrim les paraules. Aquí hi ha una, aquí n'hi haurà una altra. Hola, buenas tardes. En principio, felicidades por tu exportación. Nos has dado tantos datos y tantas reflexiones que necesitaremos para poderlas asimilar todas. Yo quería hacer unas cuantas reflexiones. Una, has hablado de que no solamente hay que hacer cosas para las personas, sino que hay que hacer cosas con las personas. Yeah. Y esto realmente no sé si se cumple. Desde nuestro punto de vista creemos que no nos tienen en consideración como estamos esperando. Luego, creo que al final de todo estamos hablando mucho de derechos y los derechos, ¿tenemos información de qué derechos tenemos? Es decir, muchísimas personas, lo que somos los que estamos a pie en la calle, no sabemos bien qué derecho tenemos. Existen, pero lo desconocemos, ¿no? Y luego los derechos creo que al final lo que hacen es ponerse en marcha, encontrar soluciones a un problema que no crear un derecho, porque cuando este problema exista la solución ya. No sé si me explico lo que te quiero comentar, ¿no? Es decir, tengo un problema y me lo solucionan. Pero cuando tenga este problema, yo creo que debo de tener un derecho para que este problema ya tenga solución. No esperar tener el problema para buscar una solución. Es decir, si tengo que tener dependencia, hoy que tengo dependencia y no sé dónde me van a colocar, me coloquen en una residencia porque no tengo dónde ir, sino que el día que yo tenga dependencia, tenga un derecho que pueda ir a una residencia, como ejemplo de lo que quiero estar comentando. Y luego que hablabas de edatismo, también un tema importante es el tema de la autodiscriminación. Las personas mayores, y creo que has puesto algún ejemplo de que realmente nos autodiscriminamos nosotros. Yo ya no puedo, yo ya no sé. Y finalmente hablabas ahora de que si hay leyes y que las personas mayores no estamos en los portafolios de los estados. El ejemplo más claro lo tenemos aquí en España. En España tenemos un Ministerio de Infancia y Juventud y no tenemos un Ministerio de Personas Mayores cuando hay más personas mayores que personas jóvenes. Y esto está sucediendo a todos los niveles, a nivel de ayuntamientos y tal. Perdón, gracias. Pues, primero, bueno, muchísimas gracias por el comentario, a ver cómo puedo contestar. El primer punto que has hecho era sobre si hacemos cosas con las personas mayores o no. Yo creo que sí que se hacen también cosas con las personas mayores. Tenemos proyectos, incluso aquí ya sé que tenéis el Consejo Asesor de la Gente Mayor, etcétera. Entonces, en principio sí que se hacen también cosas con las personas mayores. Pero si vamos también a tu último punto, que era a qué punto somos visibles, a qué punto estamos reflejados
cuidados, en qué punto somos una prioridad, aquí vemos que hay un problema. Entonces, mi punto de vista es que es una cuestión si existen buenas prácticas, que es lo que existen, pero otra cosa es cómo vamos a generalizar esas buenas prácticas, que sea la práctica diaria, de vida diaria, de cómo trabajamos con las personas mayores, cómo vamos, porque también hay veces que incluimos a las personas mayores, pero sobre solo temas que consideramos que son temas de mayores, como las pensiones o el sistema de salud. Pero no, las personas mayores son ciudadanos, deberían tener el derecho de hablar de todos los temas que existen en la sociedad, incluso la migración, incluso los temas de juventud, los temas de educación, no solo para los temas de los mayores. Empezamos por lo menos con los temas de los mayores, pero para todos los temas de la sociedad. Entonces, la cuestión es cómo lo vamos a generalizar esto como un derecho. La información... sí, que dijiste si la información que tenemos sobre las personas mayores es también suficiente. Creo que es relativo a lo que comentamos antes también con Oriol. Y el tema del derechos y solución, y si tenemos que tener un derecho para encontrar soluciones también. No creo que es o uno o el otro. Si vamos a tener un derecho, siempre tiene que ser acompañado de políticas, de cambios, de prácticas que aplican este derecho. También, como lo dijiste, puede ser que tenemos buenas prácticas sin tener, principalmente en un marco legislativo, un derecho. Lo que intentamos hacer es ponerlo generalizado de esa manera para poder, también en tu último punto sobre la autodiscriminación, dar la posibilidad a todos nosotros de conocer nuestros propios derechos. Si hay un derecho que está escrito en una ley, si está escrito en una convención internacional, si está escrito también, y lo podríamos plantear con FATEC, que lo han hecho en otros países, que hacen como publicaciones sobre los derechos de las personas mayores, los que existen ya, no solo los que queremos imaginar, pero dentro del sistema nacional también se podría hacer como una manera para poder hablar de los derechos de la vida diaria. Entonces, creo que los dos puntos se tienen, claro, mi punto de vista es más de lejos, pero hay maneras, porque al final los derechos humanos los vivimos en la vida diaria, entonces lo tenemos que poner, no sé si me explico bien, pero hay maneras, no solo hablar teóricamente de los derechos humanos, sino también encontrar solución, y también si un día vamos a tener una convención, tiene que reflejar las situaciones reales de las personas mayores, y si hay buenas soluciones ya, esto tiene que hacer parte de la discusión sobre cómo construir un derecho en los cuidados, por ejemplo. Entonces, las soluciones y los derechos van complementándose, diría. Hola, buenas tardes. Gracias por su charla. Yo no sé si usted conoce datos de España, pero yo se los puedo facilitar ahora. En España esperamos este año llegar a 10 millones de personas mayores. Si usted se mira la pirámide poblacional española, verá que es como una especie de peonza invertida, con una barriga muy gorda, una punta y abajo muy pequeña. Eso hace una estimación, si hacemos una proyección, de que alrededor de unos 15 años estemos alrededor del 30% de la población total. Eso obliga a un cambio de gobernanza. Y no queremos una pseudo caridad. Queremos tomar parte activa en esta sociedad. Queremos decidir. No queremos que decidan ustedes. Cedan poder a nosotros. Es nuestra vida. Toda la división que usted ha hecho de las personas mayores también están en los jóvenes. También hay enfermos. También se suicidan. También hay gente que no quiere entrar dentro de la sociedad, que se aparta. Somos un reflejo de la sociedad. No somos un bicho aparte. No somos una cosa rara. O sigui, amb ella no l'has de convèncer. Somos un reflejo de la sociedad. Y reclamamos el Ministerio de las Mayores de Edad. Lo reclamamos, pero formado con personas mayores de edad, ¿eh? No con personas de 30 a 50 años, ¿eh? Gracias. Pues,
Buenas tardes, muchas gracias. Tengo placer de decir que me diste esta visión de los derechos humanos en todo este concepto, y lo cual estoy muy agradecido. Igual que me ha gustado mucho la última frase. No me había enterado que yo a mis 68 años soy una persona mayor en formación, con lo cual espero poderlo disfrutar y poder utilizar. Volviendo y convirtiendo esto en una pregunta, ya tenemos aquí que quizás tendríamos que mencionar el hecho de España, desde una visión, se puede ver desde muchas perspectivas. Los datos, ¿dónde estamos? Si tenemos una lista de derechos humanos con sus más y sus menos, ¿dónde se sitúa España? ¿España está apoyando la Convención de la ONU? ¿Estamos perdidos en el Partido Popular Europeo de la Ursula von der Leyen, que no hace ni caso de las personas mayores, o esto parece? ¿Cómo juega todos estos, la marca España en todos estos ámbitos? ¿Realmente tenemos muchos derechos o no tenemos? Hay estadísticas para todo, pero ¿tenemos alguna estadística para saber si estamos bien, mal? Que seguro que estamos muy bien dentro del mundo, pero quizás lejos de lo que deberíamos de estar. Muchas gracias, es una pregunta muy amplia. Gracias. Pues para la última pregunta, hay unas estadísticas. En el año 2012, que era el año europeo del envejecimiento activo, habían hecho un índice, así un poco, como le dices tú, dónde está cada país europeo sobre las políticas de envejecimiento. Entonces, quizás eso es una primera manera para ver dónde está España, aunque ya esto es bastante antiguo, pero como ya lo sabes, dentro de AIDS lo que intentamos hacer es hacer nuestro propio barómetro. ¿Y qué hacemos? Cada 2 años más o menos utilizamos los datos que tenemos oficiales, pero también utilizamos las experiencias de nuestros miembros como FATEC y otros en otros países europeos para dar una crítica de lo que pasa. Entonces, una cuestión es lo que dicen los sondajes, los números, y otra es la realidad que viven las personas mayores en cada país. Entonces, estos parámetros que nosotros publicamos cada 2 años y sobre todo no necesariamente cubren todos los ámbitos. Ahora, por ejemplo, trabajamos sobre el ámbito del empleo. Os va a dar una idea de cómo va cada país, lo que está haciendo bien, lo que está haciendo mal, lo que podría mejorarse o no. También se puede mirar diferentes informes al nivel global, incluso todo el trabajo de las Naciones Unidas sobre el Grupo de Trabajo del Envejecimiento, porque aquí también hay como información sobre lo que está haciendo, incluso buenas prácticas de cada país. Pero así, algo que describe de una manera muy concreta cuáles son los buenos alumnos y los malos, diría que no lo tenemos así. Pero yo diría que desde mi punto de vista, España está en general de los buenos alumnos, pero que sí que hay muchas cosas a mejorar. Buenas tardes. Ya se ha dicho alguna cosa, pero yo creo que los derechos humanos son para todos los humanos. Es decir, que yo que me he dedicado a la educación, tenemos mucho trabajo para defender unos derechos que tienen los niños de diferentes clases sociales, de diferentes medios culturales, y me parece que los derechos para las personas mayores son bastante iguales que el resto de personas humanas, de cada edad. Lo que pasa que, evidentemente, los niños tienen un tipo de problemas y las personas mayores tienen otro tipo de problemas. Pero el respeto, la participación cuando aún pueden hacerla, los derechos que tiene toda persona humana, me parece que son generales para todos y específicos para cada edad o cada problema. Porque una persona mayor puede estar enferma, pero una persona mayor puede tener mucha salud. Y por lo tanto, claro, yo comprendo que hacen una gran labor fijándose en los derechos de las personas mayores, porque hasta ahora se han tenido muy poco en cuenta. Y por tanto, es muy importante que los defiendan y que especifiquen los propios de cada edad. Pero yo sigo pensando que son los mismos para todos los humanos, teniendo en cuenta cada cosa específica propia de la edad. Yo tengo 86 años,
voy a hacer 87 mañana y le aseguro que no me considero una persona mayor. Bueno, pues no, ¿entiende? Es decir, que, ¿por qué? Pues porque tengo salud, porque tengo trabajo, porque lo que sea. Es decir, que cada persona es un mundo y cada persona es un caso y una gran diversidad. Y por tanto, los derechos generales para todos y luego los específicos para los problemas específicos de cada edad. Diría yo. No, estoy completamente de acuerdo. Yo no, cuando hablo de derechos humanos es por la razón por la cual también prefiero hablar de derechos humanos en la vejez que derechos humanos de las personas mayores, porque yo también considero que todos tenemos los mismos derechos. La cuestión es cómo podemos acceder, ejercer, disfrutar todos los mismos derechos. Entonces estoy completamente de acuerdo. Pero quiero admitir que quizás, bueno, cada uno se identifica como quiera, pero identificarse como una persona mayor yo no lo veo mal, digamos, porque ser una persona mayor no quiere decir que ser mayor quiere decir que estoy enferma. Entonces, si usted quiere a los 60 o a los 50 o a los 30 identificarse, que tendremos que pensar un poco la definición de la persona mayor, es lo que quiero decir. Porque también la idea de ser mayor es una construcción social, en diferentes contextos va a ser mayor. En nuestra organización defendemos incluso las personas 40 y más. Tenemos una organización que defienda las personas 40 y más en el ámbito de trabajo. ¿Son personas mayores? No importa, no es lo importante. Lo importante es que esas personas sufren discriminación porque en el contexto concreto que viven en el mundo laboral, sufren discriminación por edad avanzada, porque no tienen acceso a los mismos recursos de educación, no tienen más conceptos de discriminación, estigmatización, etcétera, más posibilidades de encontrarse sin trabajo. Entonces tienen, como dice usted, específicos problemas. Si no los etiquetamos como persona mayor, no, pero sí que tenemos que hablar de esos problemas que son relacionados también no solo con su propia idea del envejecimiento, pero también cómo se ve a la sociedad. Entonces, si usted no se identifica como persona mayor, genial, pero si la sociedad crea barreras para su participación, aunque no está enferma en la sociedad de otra manera, porque no está accesible, porque no hay debates como esto, porque no hay oportunidades para participar en la sociedad, entonces, por lo menos de este contexto, de este punto de vista, usted también podría sufrir del edadismo, aunque no se considera persona mayor. No sé si me entiende, pero completamente de acuerdo, creo que todos tenemos los mismos derechos, pero la cuestión es cómo podemos todos disfrutar en realidad. Jaume. Ocurre que el fenómeno de la longevidad es relativamente reciente. O sea, hasta no hace tanto tiempo la dinámica era la que usted ha expuesto. Uno acababa de trabajar y se moría. Dejaba el trabajo y ya está. Se había acabado la experiencia en este mundo. Bueno, esto ha cambiado. Lo que ocurre es que desde que cambia la realidad hasta que se razona, se reflexiona y en su caso se legisla acerca de esta nueva realidad pasa un tiempo. Yeah. Entonces, la longevidad, pues decía que es un fenómeno relativamente reciente que requerirá reflexión y requerirá probablemente legislación en sentido amplio. Decía Josep que los mayores se autoexcluyen, nos autoexcluimos, nos autolimitamos, nos autocensuramos, pero porque el relato que se ha creado es un relato poco elaborado, es un relato puramente empírico, sin más. Y en este contexto, la idea de la Convención, aunque estoy de acuerdo con usted que los derechos son iguales para todos, la participación vale para un niño de 5 años, para un adolescente y para una persona de 85. Es un derecho y es un derecho fundamental, inherente a nuestra dignidad. Y esto es verdad si repasamos todos ellos. Pero el identificar específicamente mediante una convención aquellos derechos legados a un cierto segmento de la población, yo creo que ayuda a hacer pedagogía, ayuda a reflexionar, ayuda a tomar conciencia, a sentirnos protagonistas, a ver las cosas diferentes. Mira, cuando nació UNICEF, que fue en el 46, después de la Guerra Mundial, nació para ocuparse de los niños que vagaban huérfanos por Europa, del desastre de la Segunda Guerra Mundial. Entonces nació UNICEF como Agencia de Naciones Unidas para la Infancia. Pero la Convención de Derechos del Niño no se aprueba hasta el 89, después de años de trabajo, pero son
40 y tantos años, pero una vez aprobada como tratado internacional obligatorio, el más suscrito en la historia de la humanidad, todo el mundo, salvo Estados Unidos, Israel incluido, paradójicamente, han suscrito la Convención de Derechos del Niño, no protege al 100%, y esto lo vemos claramente en Gaza, en Líbano, en Sudán, en Ucrania, pero la realidad de la infancia es mucho mejor que la Convención existiera. Entonces, razonando por analogía, es una longevidad relativamente reciente, no hemos tenido tiempo todavía de reflexionar, de elaborar doctrina, etcétera, pues vamos a trabajar como por suerte los mayores vamos teniendo, yo me incluyo entre ellos, los mayores vamos teniendo cierto peso social y político, vamos a trabajar por la Convención de los Derechos, la Convención de Derechos ligados a la longevidad. Por esto ayudará a identificarlos, ayudará a hacernos conscientes y mejorará la humanidad seguro. Es decir, apúntenos, o apúnteme, en todo caso, para trabajar por la Convención. Perfecto. Va. Aquí hi ha una última pregunta. Sí. Sí, en el año 1889, creo que fue, Bismarck, ¿no? Puso la edad de jubilación a los 65 años y estaba visto como un premio para la gente que moría mucho antes. Y ahora, en cambio, la edad de jubilación se ha convertido, para algunos, no para todos, en una barrera que no les permite seguir trabajando. Es decir, han pasado más de 100 años y ha cambiado radicalmente la posición. Por decirlo así, el hecho de que la gente mayor, digamos, deje de considerarse como en tiempo de Bismarck productiva ya, porque estaban muertos o llegaban absolutamente, digamos, con malas condiciones de vida, ha hecho que, digamos, desde la lógica de mercado, que es la que preside, digamos, el funcionamiento del sistema, esas personas tengan un peso muy bajo, ¿no? Mi pregunta es, ¿en los países que considera usted que funcionan mejor, digamos, se protegen mejor los derechos de las personas mayores, hay una correlación con que hay más personas que sigan trabajando? No lo sé. Lo digo porque, por ejemplo, yo sí que leí que en los países nórdicos y en Gran Bretaña, creo que es, y algún país más, hay más o menos un 10% de personas de más de 65 años que siguen trabajando. En España estamos en el 1,5%. No sé si ese elemento explicaría, ¿no?, que tengan, en los países nórdicos, no lo sé, vayan más avanzados, por ejemplo, en la protección de derechos que en otros países. Es decir, ¿cuál es la razón que en ese ranking de protección de derechos que usted ha mencionado, ¿qué explicaría ese ranking de alguna manera? Bueno, no sé, yo he hablado de este ranking que ya es bastante antiguo, pero que tenía en cuenta varios variables. Entonces, una era el ámbito de trabajo, otra era los cuidados y todo eso. Entonces, así hacer una hipótesis, ¿por qué? Me sale difícil, pero sí que lo podría decir de mi punto de vista personal, entonces no científicamente basada en nada. Podría ser una explicación, pero no solo la única explicación, porque hay maneras de contribuir también a la sociedad que no sean de manera de trabajo. Entonces, sí que las sociedades que dan las oportunidades a las personas mayores de seguir contribuyendo y ser valoradas por las contribuciones que hacen de manera visible o oculta y que las valoran, sí, son sociedades que valoran las personas mayores y entonces, por un punto de vista, sí que garantizan mejor algunos de sus derechos. Entonces, desde ese punto de vista, sí que estoy de acuerdo, pero no tengo los datos para decirlo así. Por otro lado, no tenemos que confundir el hecho de que no tenemos derechos porque contribuimos, tenemos derechos porque somos humanos. Por otro lado, como dijiste usted, la realidad, una de las razones por la cual no garantizamos los derechos de la vejez es esta idea estereotípica que no contribuye en la dependencia y todo eso. Entonces, sí, vamos a enfrentar esta realidad, pasamos a esta realidad de las personas mayores como es ahora, y que las personas mayores sean activas, contribuyen, tienen diferentes papeles, no solo los papeles estereotípicos, y cambiamos
todas las políticas durante el ciclo de la vida para poder permitir a las personas mayores de contribuir de estas diferentes maneras, sí, que es una manera para mí. Es por eso que he hablado también de reformas a lo largo de nuestra vida y no solo en la vejez. ¿Cómo vamos a entender? Tenemos que reimaginar el derecho a trabajar. Lo tenemos que imaginar en este contexto de longevidad. Tenemos que imaginar el derecho a la protección social. Es el mismo derecho, pero en este contexto lo tenemos que imaginar para ver cómo lo podemos disfrutar de diferentes maneras, en los diferentes papeles, en las diferentes etapas de nuestra vida. Entonces, no estoy de acuerdo, pero quizás lo tenemos que mirar dentro de ells. És una pregunta interessant. Doncs molt bé, moltes gràcies, nena. Hem dit moltes coses avui i les hem dit al llarg de tot aquest cicle. En primer lloc, si no es fa res, jo ara faré uns agraïments que em ve de gust fer perquè són necessaris. A vegades agrair és una obligació i a vegades també és una sort. I avui em sembla que és una sort perquè ens hem regalat tots plegats un molt bon cicle, tant per les intervencions de les persones que ens han acompanyat, com la nena avui, com tots els que ens han vingut, com la participació de tota la gent que ha vingut a escoltar-nos i a participar també d'aquestes 9 sessions. Vam començar parlant de demografia, qui érem, vam continuar parlant de com serem, de com ens pensem, de com volem viure i ser tractats, també per part de la tecnologia, què vol dir a dia d'avui la soledat, en vam parlar, com gestionar tots els elements de gestió de la longevitat, les cures, com finançar-ho. Avui hem parlat de drets. Per nosaltres, des del Club de Roma, des de la Fundació Ernest Lluch, amb el recolzament de la FATEC, ha estat un regal poder escoltar a tots els ponents. Hem decidit fer un esforç més, que és transcriure totes les sessions que s'han fet i les penjarem quan haguem fet tota aquesta feina a la xarxa, a les respectives webs. Deixeu-me finalment fer un agraïment a tota la gent d'aquí del Palau Macaia, als tècnics, a la gent del Club de Roma, en Jaume Lanaspa com a president de l'oficina del Club de Roma a Barcelona i de la Fundació La Caixa, a tots els equips, perquè realment per la Fundació, pel Club de Roma i la Fundació La Caixa ha estat un plaer poder muntar aquests cicles. En la mesura que la nostra idiosincràsia segueixi sent útil, estem disposats i tenim moltes ganes de seguir compartint reflexió amb tots vostès. Segur que l'any que ve se'ns acudiran nous temes i ens faria molta il·lusió que també ens hi poguessin acompanyar. A tots, moltes gràcies i fins la propera.